informativa por la mañana. 8:24 y continuamos con Epigmenio Ibarra para cerrar este tema, el de avivan ley antinarco en Estados Unidos para México. Piden al presidente Biden intervenir en México contra los cárteles. Lo piden algunas personas, algunos congresistas que le están allá también hablando a sus electores, le están hablando a los suyos. Están haciendo lo que tienen que hacer allá con sus votantes, con su nicho. Están haciendo lo que han hecho siempre. ¿Qué pasó? Hay dos guerras de conquista que formaron imperios que prevalecen hasta nuestros días. La invasión mongola a China, que creó la China que actualmente conocemos, y la guerra entre México y Estados Unidos, que le dio a los Estados Unidos la posibilidad de ser potencia. Se cumplió el destino manifiesto, que era conquistar el litoral pacífico. Parte de los acuerdos de paz con los que termina esa guerra es que las y los mexicanos que vivieran en los territorios ocupados, 2 millones de kilómetros, recibirían la nacionalidad norteamericana. Eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque la Constitución establecía en aquel entonces que ciudadanos norteamericanos serían los blancos. Y dijeron, esos no son blancos. Y no eran. Pues no eran morenos. No eran ellos. No eran ellos. Sí. Que ellos eran blanco, que ellos ellos eran en eran Estados Unidos lo que los blancos consideran que es ser blanco. Que ellos eran una mezcla. No eran ellos. No eran ellos. Y siguen sin ser ellos. Esos 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos siguen sin ser ellos, aunque son sustanciales. Y hoy para la economía, muchos millones cientos de miles de ellos son muy poderosos. Muy poderosos en Estados Unidos. Son muy poderosos. Se lo han ganado con trabajo, con carácter, dedicación, en fin, y con compromiso con un país al que han hecho crecer. Sí. Este discurso afecta a los que viven aquí y a los que viven allá. El discurso de la xenofobia, el discurso antimexicano, antiinmigrante, y por eso es preciso reaccionar, aunque sea lo que tienen que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirles no. Que lo dice el presidente todas las mañanas. Y lo tenemos que decir todos. Pero ¿por qué lo tenemos que? Porque tienes que defender a nuestros compatriotas. Yo tengo 2 hijas migrantes. Sí. Yo tengo 2 hijas californianas. No, eso está muy bien. A lo que me refiero es el tenemos que, no, que la gente haga lo que considere que tiene que hacer. Apostémosle a la libertad. Pero, no perdón, aquí, la libertad es optar. Por eso. Libertad entonces, es optar. Y si le dices tienes que hacer eso, y no le estás dando margen por de la opción. defensa de quienes viven en los Estados Unidos, nuestros compatriotas que fueron expulsados, es un deber también. Es un deber. ¿Por qué? Porque son nuestra gente expulsada de este país, colocada ya en condiciones de desventaja, y tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos. Y sí, tenemos. Está bien, está muy bien. Bueno, yo pienso que es una tarea que cualquier mexicano decente. Fíjate, ya vamos a decentes y pelados. Decentes y no decentes. Decencia quiere decir actuar íntegramente. Eso quiere decir. Pero no partamos la vida en decentes y no decentes. Porque yo digo que en este país. Entonces, ¿quiénes somos los decentes que calificamos? Estamos como los estadounidenses. Los blancos, son blancos los que nosotros decimos que son blancos, los que no son otros. Perdón, mexicanos, chinos, son decentes quienes nosotros decimos que son decentes. Yo estoy hablando de una decencia elemental, que es el respeto a los seres humanos y la tolerancia. Eso es decencia. Sí. Y eso no tiene que ver con el color. No tiene que ver ni con el color. No, lo estás pervirtiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de decencia en el sentido más llano de la palabra. Bueno. Cuando se refiere a actuar humanamente con respeto a los otros. Eso es decencia. Y decencia es
defender a quienes están indefensos. Y decencia es defender. Entonces no hay ningún problema. ¿Te acuerdas cuál fue el concepto central en el discurso de toma de posesión de Joe Biden hace 3 años? ¿Cuál fue la palabra central? Decencia. Decencia. Pues No entonces sé. no hay nada de qué preocuparse. Sí, no hay nada de qué preocuparse. pero señalo una Sí. cosa, y digo en el artículo, y de eso se trata, que el clima electoral, y hablo de la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, hablo de la ola de racismo y de la ola de xenofobia, y digo, estos 3 factores son extremadamente peligrosos, más en un clima electoral donde todos, como tú dices, hacen lo que tienen que hacer, es decir, péguenle al mexicano. No todos los republicanos duros hacen lo que tienen que hacer. Y me temo que los demócratas Eso van lo- a jalar en esa dirección. Eso lo veremos. ¿Qué administración ha deportado más mexicanos en la historia? La de Obama. La de Obama. Sí. ¿De qué partido era Obama? ¿De qué color era Obama? No era blanco. No era blanco. Y resulta que un presidente afroamericano es feroz con los mexicanos. Entonces, ni demócratas ni republicanos, porque en la política norteamericana priva el enemigo externo. A ver, pero me perdí. ¿Cómo concluirías, cómo sintetizarías esto que has venido diciendo? Lo que vengo diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, alertar sobre esto y analizar y decirle a los Estados Unidos, al público de los Estados Unidos, como podamos, decirle, tienes 40 millones de mexicanos ahí. Que fue y se los dijo el presidente en la Casa Blanca en ese discurso que tú dijiste que había sido muy bueno. El Uno del 2020, sí. Sí. Sí, Le sí, dijo, sí, sí. aquí están 40 millones de Sí, mexicanos. sí, sí. Con Trump. al de Con Trump. con Hay Trump. que defender esos 40 millones de mexicanos porque este discurso que exacerba los ánimos pone en riesgo a nuestros compatriotas, igual que nos pone en riesgo a nosotros. Puede haber el tránsito del discurso del Estado fallido al clamor por la desaparición del Estado mexicano. Y puede haber, y aquí es otro elemento, todo esto sucede a partir de un hecho que sucede en Tamaulipas. Y yo insisto, no debemos descartar que existe al menos un cierto nivel de coordinación operativa entre sectores de la extrema derecha, que fue recientemente expulsada de ese estado, y hablo de Cabeza de Vaca, y ¿Cabeza de el Vaca crimen es la organizado. extrema derecha? Yo considero que es... ¿Qué acción de extrema derecha tomó Cabeza de En Vaca? general, su Ninguna. actitud es de la extrema derecha Pero su operativa. gobierno no fue de extrema, sus acciones no fueron Bueno, de extrema derecha, al contrario. Estado de avanzada en derechos de mujer, en muchas de las luchas fue Tamaulipas. No vas a encontrar una frase de Cabeza de Vaca que lo ligue con la extrema derecha. ¿Por qué lo calificas? No lo voy a defender, ni conozco su biografía. Sí, su en biografía, detalle. sus nexos con Felipe Calderón y con lo que Felipe Calderón y el Yunque representan en el PAN. Allá adentro era adversario de Felipe Calderón en el PAN, y lo sabes muy bien. Perdón, Y lo sabes estaban muy bien. íntimamente ligados en muchos... y pregúntale a Gil Suart y rastrea todos los vínculos. Bueno. Digo, el señor tenía un control. Bien, ¿y qué tiene que ver él con Estados Unidos? Yo estoy diciendo Sí. que también esta acción específica de atacar norteamericanos en este momento preciso en que se exacerba el discurso, puede tener una motivación política. Pero si dicen que fueron el cártel del Golfo, y dice la autoridad de Tamaulipas que porque los confundieron Bueno, con unos haitianos. dice el fiscal. Dice el fiscal quién puso al fiscal. Sí. La autoridad de Ahora, Tamaulipas. lo que te Sí. quiero decir es que yo veo como posible, plausible, la posibilidad de acuerdos entre crimen organizado y el viejo gobierno de Tamaulipas. ¿Tienes alguna prueba?
No, pero lo veo como plausible. Hipótesis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 8:35. Volvemos. Hay otros temas que te queremos preguntar, ¿no? Banquete, lo de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Un poco en la línea que decimos, no hay candidato, sigue avanzando el reloj, el calendario, y mira dónde estamos y dónde está la oposición. ¿Dónde está la oposición? Bueno, regresamos, ¿sí te parece? Regresamos con ese y otros temas. 8:35, volvemos.